queremos contarle una noticia que fue de relevancia internacional, un hito histórico para nuestro país. Pero ¿saben qué? La idea era que esto terminara en positivo. Se trata del descenso a la fosa de Atacama, el punto más profundo que tenemos en nuestras costas, en el fondo del mar, a más de 8.000 metros de profundidad. La idea era poder conocer la fauna, tanto que está todavía por descubrir en el fondo marino. El tema es que nos encontramos, y los expertos que descendieron a principio de año en esta fosa encontraron no solamente fauna, no solamente flora propia de las grandes profundidades del fondo marino, sino que también basura. Para conversar al respecto nos acompaña el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Flavio Salazar, y también un experto en la materia, el director del Instituto Milenio de Oceanografía, Osvaldo Ulloa. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. La verdad que imágenes que esperábamos fueran solamente maravillosas, que nos llevaran a descubrir tanto que no hemos visto nunca, ¿verdad? ¿Cuánto nos pueden contar, así como las grandes cumbres, las profundidades absolutas? Y aquí, lamentablemente, ¿con qué se encontraron, ministro? Las imágenes son bien reveladoras. Bueno, primero, hacer notar de que quien me acompaña, Osvaldo Ulloa, es uno de los expedicionarios. O sea, el hombre que bajó a 8.000 metros, y esto es una hazaña tan importante como subir al monte Everest, por ejemplo, incluso más. Por lo tanto, yo lo destaco muy fuertemente. Es una hazaña de la ciencia chilena que es muy importante. Ahora, lamentablemente, el ser humano, a través de su consumo, de su modernización, ha generado eventos que han dañado la naturaleza. Y la noticia es que a 8.000 metros, donde nadie había llegado, llegaron ellos y observaron que, entre otras cosas, había basura. Entonces, claramente el impacto que tiene la contaminación ambiental es tan grande que ya no quedan rincones en el planeta donde no haya llegado. Entonces, la idea está en cómo nos hacemos cargo de eso y cómo con la misma ciencia y la tecnología podemos mitigar esos daños y avanzar, ¿no es cierto?, a una sociedad que sea más sustentable y que evite ese daño a nuestros océanos, que es tan importante. Oye, Osvaldo, qué hazaña, ¿eh? Sí. 8.000 metros. O sea, estamos hablando de una de las profundidades más relevantes del océano en el mundo, porque las más profundas son las Marianas. Exactamente. 11.000 metros. 11.000 metros, exactamente. O sea, estamos hablando de... usted bajó 8 kilómetros. ¿Ah? Sí, 8 kilómetros que van frente a Chile y equivale como a 27 torres del Costanera Center. Sí, o sea, como decía el ministro, un Monte Everest. De verdad, ¿cómo fue usted eso? O sea, yo humildemente he descendido 30 metros y se me salían los ojos. ¿Cómo es esto de bajar 8.000 metros? Bueno, indudablemente fue una experiencia increíble, única. Fuimos tremendamente privilegiados de ser invitados por el explorador Víctor Vescovo a conocer aquel sitio de nuestro océano, de nuestro país, al cual nunca habíamos llegado. Ya eso, imagínense la emoción, lo que significa para nosotros mismos conocer nuestra propia casa, nuestro propio territorio. El subterráneo que nos faltaba. Claro. Exacto, ¿cierto? Así que, indudablemente, fue una hazaña, algo muy emocionante, pero que además nosotros íbamos con una misión también, que es de poder estudiar dónde vamos a instalar un sistema de observación con el apoyo del Ministerio de Ciencia. Ya tenemos los instrumentos, estamos esperando tener acceso al buque para poder monitorear lo que está pasando ahí abajo. Además de conocer, como decía el ministro, ¿cierto?, la gran riqueza que tenemos, el patrimonio que tenemos en nuestro océano, también hay fenómenos que nos afectan en el día a día. Sabemos, por ejemplo, que los terremotos, los grandes terremotos se producen a grandes profundidades por el choque de placas, los grandes tsunamis, y la verdad es que no tenemos instrumentos que nos puedan estar dando un mejor entendimiento. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros queremos hacer con el Ministerio de Ciencia es justamente instalar este observatorio para poder seguir estudiando y para poder entender cómo funciona tanto la geología como la oceanografía de allá abajo. Osvaldo, ministro, ustedes lo decían, respecto de... tenemos tanto que aprender respecto del fondo marino, tenemos tanto que aprender respecto del cambio climático y cómo este nos afecta, de la fauna que existe ahí y por qué es tan relevante. Pero todavía no le hemos contado a quienes nos están viendo, que tal vez no sabían la noticia, cuál fue la basura con la que se encontró. Porque uno podría decir, bueno, tal vez era un buque hundido. Y eso, ¿con qué se encontraron cuando llegaron abajo? Osvaldo ya nos contará, me imagino, el momento y la decepción de encontrarse con eso. Pero ¿qué fue lo que vieron que había? En general es material plástico.
O sea, el plástico que tanto ha sido utilizado en el consumo y que ha llegado al mar y que los científicos han demostrado que tienen desde los de nivel de partículas, de moléculas, hasta nivel de bolsas, se pueden encontrar en el océano en grandísimas cantidades. Ahora, el mar es un tema que nosotros tenemos que darle de la mayor importancia, porque el mar no solamente tiene que ver con el fondo marino, tiene que ver con el ecosistema en general, tiene que ver con el cambio climático. El mar absorbe, por ejemplo, todo el CO2, o sea, un 30% del CO2 que se produce, por eso mitiga este cambio climático que es tan importante. Entonces, desde el gobierno nosotros tenemos como una política el incentivar la investigación sobre el mar, y ahí participan los centros de investigación como el del profesor Ulloa, las Fuerzas Armadas, los gobiernos regionales. Hay una política de darle una relevancia y un aumento presupuestario a la ciencia y a la tecnología, porque eso va a tener un impacto en nuestras propias vidas, en la vida de todas las personas. Sí, qué importante lo que está diciendo, ministro, porque acá debe haber un compromiso, especialmente de su cartera, de meter lucas en serio. Por supuesto. Chile invierte muy poco en esto, y la verdad es que acá tenemos de los laboratorios más sensacionales que pueda tener cualquier país del mundo. Mire, tenemos los mejores observatorios astronómicos del planeta. Tenemos una fosa kilométrica que nos puede responder tanta cosa, y además podría ser la que nos anuncie antes un terremoto. Imagínense. Tenemos la Antártica, donde se podrían descubrir tantas cosas como no, le puedo decir una noticia súper clave de hoy día. Pero faltan lucas. Internacional. Se descubrió una nueva especie de ave en la zona subantártica. El rayadito subantártico, una especie única que se descubrió y que demuestra nuevamente el tema de la evolución darwiniana. Y eso lo hicieron científicos chilenos. Hay muchas cosas como la de nuestro invitado acá que realmente no la hemos relevado lo suficiente. La ciencia nos va a ayudar al futuro. Tenemos que tener una mirada coyuntural, pero también de repente levantar la cabeza y mirar hacia el futuro. Y la ciencia, la tecnología nos beneficia a todos si es que aumentamos nuestra inversión en ella. Osvaldo, y ahí preguntarle, ¿sabe qué? Cuando uno piensa en las bolsas, en el plástico, lo tremendo que es su impacto en el... Porque no solamente que anden flotando en el mar, animales quedan atrapados en ellas, crías mueren, pero uno pensaría cómo llegar hasta el fondo del mar cuando la lógica dice que el plástico flota, ¿verdad? Claro. Y por otro lado, cuando iban bajando, ¿tenían alguna expectativa? Porque entiendo que en Indonesia, en la fosa más profunda que existe, ahí también se encontraron con plástico en el fondo marino. ¿Temían que podía ser o fue una sorpresa absoluta? Carolina, fue una sorpresa. La verdad es que uno, primero, no la esperábamos. La esperanza es lo último que se pierde. Y tampoco queríamos encontrar. Sí. ¿Ya? Entonces fue triste, de alguna manera vergonzoso también, como país, ¿cierto? Que esto sea una noticia. Y además de lo que estaba mencionando el ministro, la importancia de la ciencia, la verdad es que esto es una responsabilidad de todos los chilenos y chilenas. ¿Ya? Y tenemos que hacer un cambio cultural, tenemos que transformar nuestro modo de vivir, el uso de los materiales que estamos acostumbrados y no tirarlos donde no correspondan. Tenemos que reciclar, ¿ya? Entonces, esto no es solamente una cosa de un gobierno, de la ciencia, de los investigadores. Esto es responsabilidad de todos. Entonces, para eso tenemos que conocer y tenemos que querer el océano y tenemos que cuidarlo, ¿ya? Entonces, y es aquí también donde los medios tienen una responsabilidad, ¿cierto? Porque queremos hacerlo en conjunto todos. Y en estos momentos, por ejemplo, yo vengo llegando de Concepción, estamos con el Festival de Puerto Idea, donde justamente el tema es el mar. ¿Ya? Y estamos en Talcahuano también con el primer Festival de Cine del Mar. Porque, de nuevo, el mar tiene que ser parte de todos nosotros. ¿Ya? Y le hemos dado la espalda al mar, lamentablemente, como país. Es verdad. Quiero preguntarle respecto a la experiencia. Esto fue en enero, ¿no? Sí. En enero, ¿qué se utilizó? ¿Cómo es la secuencia? El descenso, 8.000 metros, es mucho. ¿Se utiliza un mini submarino? ¿Usted y cuántas personas más iban dentro? ¿Cuánto se demoraron en llegar a 8 kilómetros de profundidad? Bueno, efectivamente, el problema más grande de poder descender a una fosa o al océano profundo es la presión hidrostática, ¿ya? Y este explorador, Víctor Vescovo, él mandó a construir un sumergible que dentro de eso lleva una cápsula que solamente entran 2 personas, un diámetro de 1,80 m, que es una esfera casi perfecta de titanio, de un espesor de 9 centímetros, ¿ya? Y esto cae sin ninguna amarra, ningún cable, o sea, esto cae por gravedad, por caída libre, y una vez que
desciende, que en el caso nuestro fueron 3 horas y media, abajo... A la oscuridad absoluta también, ¿no? Absoluta oscuridad, Sí, pues. silencio, y una vez que llegamos al fondo, hay propulsores eléctricos y empezamos a navegar durante 3 horas. ¿Se hubiera subido, ministro? Mira, yo estuve hace poquito en el CICAT, que es un museo justamente que queda ahí en la zona de Lota, de Coronel, y hay una simulación donde con realidad virtual uno puede tener esa experiencia, y realmente, y con frío y con todo, yo no sé si me atrevería. A lo mejor sí, pues si voy con Ulloa, puedo ir. Sí, ¿Se garantiza que va a ir? Sí, si va manejando él, yo sí. Pues. Profesor, ya, pero a ver, ¿sabe qué? Preguntarle en este trayecto, en estas 3 horas de descenso, además de irse encontrando, y me imagino cómo va cambiando el paisaje, si en el fondo lo que hemos hablado tantas veces, no solamente es el destino lo importante, el camino para llegar allá muchas veces nos puede ir mostrando tanto que tenemos que aprender. ¿Con qué especies se encontraron? ¿Cuántas otras bolsas vieron en el camino? Ya. Bueno, primero que nada, como decía el ministro, de las 3 horas y media al minuto y medio se apagó la luz, porque la luz desaparece rapidísimo. Entonces fue un viaje en absoluta oscuridad. A mitad del camino prendimos los focos, porque ya el sumergible lleva estos focos, y llegamos abajo, y lo primero que nos maravilló, pero de inmediato, fue la cantidad de vida que había. O sea, mucho más de la que nosotros esperábamos. Era impresionante. ¿A los 8.000 metros? A los 8.000 metros. Lo otro que nos llamó mucho la atención, a mí en lo personal, los colores. Uno se imagina que hay abajo, sin luz, los organismos... Claro, todo gris. No, habían naranjo, azul. Ahí lo estamos viendo, mira las imágenes. Ya, estos organismos que son anfibios, que es como nuestro cóndor de las profundidades. De hecho, nosotros tomamos muestras en 2018 y hay una especie nueva, propia, que se llama Euritenis, que la bautizamos como Euritenis atacamensis, por la fosa de Atacama. Ajá. Y es única, es endémica, es propia. Perdón, Osvaldo y ministro, pero estas especies que ustedes rescataron para estudiar son especies que, por el lugar que habitan, es como una foto del tiempo, ¿no? O sea, probablemente no evolucionaron mucho más, o me equivoco. O sea, podrían ser un buen dato de la historia de la fauna marina nuestra. No, lo que está demostrando es que están evolucionando. Que están evolucionando y se adaptan a sistemas, a situaciones tan extremas como estar en una presión tan alta, en una oscuridad absoluta. La vida igual se abre paso en condiciones muy diferentes. Se adaptan con condiciones muy distintas. Algunos emiten su propia luz, ¿no es cierto? Sí, exactamente. La bioluminiscencia es muy importante allá abajo. ¿Cómo yo encuentro mi pareja? Allá abajo. Claro. Entonces, WhatsApp no llega hasta allá, ¿no? No llega WhatsApp. Le mandamos señales luminosas. Entonces la tiene... seducción es a través de luz. Claro. Pero prenden su propia luz. Exacto. Sí, claro. Como las luciérnagas. O sea, uno Exacto. esperaría que los organismos abajo no tengan ojos. No es así. Ven, y los tienen desarrollados. Y ven. Ya, y sabe qué, y ahí en ese punto, porque la sustentabilidad para nosotros de verdad y como programa y como canal es una bandera. ¿Cómo entonces afecta? Porque uno podría decir, bueno, pero si hay colonias, incluso de estas especies nuevas que no conocíamos, se podrán seguir desarrollando, y si encontraron una bolsa ahí al lado, en una de esas pasan por el lado, hacen el quite. Pero ¿cómo afecta eso para que se cree real conciencia de la responsabilidad que usted mismo hablaba antes? Bueno, es que la verdad es que estas bolsas que encontramos es una señal de lo que está pasando. Claro, o sea, es como una alerta, porque la pudimos ver y ustedes digamos, en la imagen, Se ve, claro que sí. pero hay a nivel microscópico, Claro, existe están plástico. partículas Que entran en el organismo y alteran el metabolismo. Entonces las poblaciones bajan, el tamaño de los animales se disminuye. O sea, existe una serie de impactos ambientales que están relacionados con estos materiales sintéticos que quedan en el mar y se van diluyendo. Y de hecho, perdón, en estos ejemplares que rescataron, ¿pudieron percibir ya plástico en ellos? De hecho, una de las especies se llama Euritenis plasticus, porque ya lo han encontrado dentro del intestino de esta especie que están viviendo en la fosa. Ese es el impacto del ser humano. Qué increíble. Y además todavía nos sacamos cuenta de cuánto más hay con las mascarillas post pandemia en el planeta. Sí, mire, usted sube a un cerro, va a hacer un trekking donde supuestamente van personas que aman la naturaleza, y usted ve las mascarillas botadas en el suelo. O incluso hay basura camino al plomo a 3.500 metros. O sea, de verdad que nos falta... No, por eso hoy día el objetivo primordial es para desarrollar una sociedad sustentable, hacernos cargo de eso a través de más ciencia y más tecnología. Hay métodos para poder reciclar, obviamente la educación, que las personas
entiendan de que cuando botan una mascarilla están generando un impacto ambiental que afecta a una cadena que al final se le devuelve. O sea, en el fondo, todo este tema del cambio climático es por la acumulación, ¿no es cierto?, de ciertos productos que se generan y que han ido aumentando el calor del planeta y haciendo cambios que son que amenazan nuestra supervivencia. Por lo tanto, es bien importante que tomemos acción, pero yo creo que para las nuevas generaciones es súper importante entender que todavía está en nuestras manos. O sea, no está todo perdido, hay mucho que hacer. Por lo tanto, los jóvenes, los niños, se tienen que, de alguna manera, muy entusiasmarse con cómo vamos a ir buscando soluciones que vayan prolongando, ¿no es cierto? Ministro, nosotros como jóvenes nos comprometemos a cuidar el planeta. Y a seguir comunicando y tomando esa responsabilidad, por supuesto, para poder colaborar en esta tarea. Osvaldo, muchísimas gracias por venir. Gracias. Encantado, muchas gracias. Que esté muy bien.